Muy buenos días, bienvenidos a la clausura de Jus Humanitas. Es un honor presentar a la doctora María del Carmen Rodríguez Servín, directora de Leyes y de Ciencias Políticas, para que nos dé un fuerte aplauso. Como todo evento, hoy es la clausura del mismo. Hemos elegido un tema muy importante, inherente a derechos humanos. Las sesiones anteriores, como ustedes vieron, fueron pláticas de especialistas, personas versadas en las materias que ellos desarrollaban de la manera más profesional. Diferentes puntos de vista, temas jurídicos, posiciones con las que de alguna manera, de una forma u otra, a lo mejor coincidimos o a lo mejor pudimos no estar de acuerdo. Algo importante que podemos, derivar de este evento tan importante para la universidad es lo primero: el conocimiento es básico. Lo que hay en el campo del derecho es realmente inmensurable. ¿Qué podemos hacer en él? Lo que nuestra innovación y las leyes nos permitan. Hay campo para todos, pero algo que nos exige y nos demanda cada día nuestra propia profesión y la sociedad es ser más profesionales. La competencia, de alguna manera, la exigencia de tener o obtener algo a cambio de algo se hace cada vez más complicado. La demanda de nuestros posibles clientes, clientes o empresas donde nos desenvolvamos será obviamente también mayor, más demandante. Esto implica jóvenes que oportunidades hay. La cuestión es saber llegar a ellos y llegar de una manera profesional. Ya no es mi amigo, es de mis amigos el que sea. Este mensaje es importante, lo comento porque yo me dedico al campo corporativista. La empresa está al tanto de nosotros, está con nosotros, nos desenvolvemos con ella y finalmente es parte de los sujetos que en la sociedad hoy actúan. Algo que tenemos que ver, que esa empresa tiene sujetos que tienen conflictos, tienen intereses, etc. Que finalmente, cuando esto no se da de manera amigable, van a ir obviamente a los órganos jurisdiccionales. Y nosotros vamos a estar presentes en todos estos ámbitos. ¿Dónde? En la parte de la comisionalidad, en la solución alterna de conflictos, o bien en los poderes judiciales. Algo que tenemos también muy presente es que esto ha cambiado. El paradigma de lo escrito está quedando atrás, la oralidad demanda su lugar, demanda también, ¿por qué no decirlo?, una mayor presencia y calidad del jurista, del abogado, del postulante. Esto que estamos viendo nosotros, obviamente, parte se adquiere en las instituciones educativas. Esta tarea la tenemos muy clara. La otra la tienen ustedes porque muchos ya trabajan y saben que de lo que platicamos hay un 90% de realidad. El tema de hoy es un tema que nos interesa muchísimo. Un tema como muchos de moda, pero a veces poco conocido. En ocasiones utilizamos un vocablo y lo repetimos. Y lo repetimos como lo dicen los medios de comunicación. Tal vez no con un sentido doloso, pero sí un sentido poco profundo o tal vez ligero. El tema de derechos humanos hoy por hoy nos ocupa, está en todo el ámbito. Durante las pláticas que precedieron a esta semana, lo escuchamos con varias connotaciones. Hoy vamos a oírlo en manos de profesionales de lo que son los derechos humanos. La oportunidad de hoy, nuestro ponente de hoy, del que voy a hacer en unos momentos una muy breve semblanza curricular, es un estudioso y un dedicado entregado a su tarea jurisdiccional. Esta semana jurídica creo que cierra con estas conferencias magistrales porque un punto medular de la Constitución son los derechos humanos. Derechos que están presentes en todo lo que es la estructura jurídica, en todo lo que es la sociedad, desde el punto de vista sociológico, filosófico e incluso económico. Ese vocablo hoy lo vamos a ver y abordar en manos de un verdadero conocedor de la materia. Ahorita me voy a acercar al maestro, lo voy a presentar. Después de la presentación, uno de nuestros dos ponentes, me van a hacer ustedes el favor de recibirlos con un caluroso aplauso, como lo hacen en nuestra institución. Es licenciado en Derecho de la Escuela de Derecho de Chiapas. Cuenta con estudios de maestría en Derecho y Amparo y cuenta con 3 doctorados en Derecho por la Universidad Panamericana, por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Vemos que es un estudioso del área.
Sabemos que el estudio se cristaliza cuando viene la práctica. Es catedrático a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Y dentro del Poder Judicial de la Federación ha sido actuario judicial, secretario del Juzgado del Distrito del Tribunal, colegiado de circuito, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito, visitador general del Consejo de la Judicatura Federal. Vean la carrera que lleva el maestro y actualmente es magistrado del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Quienes vemos, conocemos de lo que es este ámbito, la parte administrativa es la parte más demandante, más árida, que de alguna manera exige mayor preparación. Hoy vamos a escuchar al maestro que desde el punto de vista de su preparación, indudable por el doctorado y de su práctica profesional, por su desarrollo profesional, hoy nos va a permitir ver un enfoque muy importante sobre derechos humanos. Gracias, maestro, por todo su gusto. Pues muchas gracias. Tanto elogio. Se lo merece. Pues, en primer lugar, quiero dar las gracias a esta institución por haberme invitado, en particular al doctor Juan González Alcántara Carrancá y a usted, doctora María de Carmen Rodríguez Urbina, así como al maestro Jorge Sánchez Solano, que ha sido un colaborador mío, muy estudioso, muy dedicado, y también pues, de las gentes que se ha esforzado dentro del Poder Judicial. Hoy les traigo una plática, quizá una versión un poco diferente a la que han escuchado, porque desde mi punto de vista se han manejado muchos conceptos de manera bastante equivocada en torno al concepto de derechos humanos. Les traigo aquí para comentar el aspecto más relevante de la sentencia de la Corte Interamericana pronunciada en marzo de este año sobre si las personas jurídicas son poseedoras de derechos humanos y ellas están protegidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo siempre sostuve que no. Finalmente, con algún cuidado, porque cuando uno hace una afirmación tan general, luego suele equivocarse. Hay situaciones en donde hay grupos organizados, básicamente trabajadores y campesinos, que tienen como objeto esa agrupación, esa asociación, la defensa directa de los derechos de los integrantes, básicamente con los valores esenciales del ser humano, la subsistencia, y eso pues no podemos negar que no esté vinculado con los derechos humanos. ¿A qué llamamos derechos humanos? Damos mil definiciones, pero generalmente desacertadas. Observen ustedes, manejamos incuestionablemente como todo aquello inherente a la persona humana por precisamente ese valor inherente a la persona humana por su humanidad, por su dignidad, que es la que nos diferencia de todos los seres vivos en el universo. La vida, la libertad, la integridad corporal, la dignidad, incuestionablemente sostenemos que son derechos humanos, pero hemos reflexionado que son, no son normativos, no son reglas, no son normas, no son principios. La vida es normativa. Yo quisiera ver cómo, en un caso concreto, la vida o la libertad en cualquiera de sus formas, la podemos subsumir para resolver un caso concreto. ¿No? ¿Qué son? Son valores. La vida es un valor. La libertad es un valor inherente a la persona humana. Entonces, para comenzar allí, en el discurso aclarar
brevedad sobre este concepto, debemos tener presente que todo aquello que llamamos derechos humanos, debemos calificarlo, catalogarlo en atención a la naturaleza humana, por el hecho de ser hombres. Y entonces aquí ven ustedes que vamos excluyendo todo aquello que sea artificial, todo aquello que sea ficción jurídica. Una persona, la que ustedes quieran ver, es una realidad, no es una ficción jurídica. Entonces, comenzamos con un equívoco desde mi punto de vista, y no lo destaco yo, muchos grandes juristas, entre otros el gran Ignacio Mazzini, un gran jurista y filósofo argentino, lo ha dicho hasta la saciedad. No podemos distinguir esos derechos inherentes al ser humano, a la persona física, al ser humano, por el género. ¿Por qué? Porque todo el derecho, sin exclusión, es humano. El derecho que tiene un origen natural, el derecho que tiene un origen jurídico, está vinculado con el ser humano. Y todo el derecho es humano porque gobierna, rige, reglamenta, regula conducta humana. Entonces no podemos hablar de derechos humanos porque es todo. Entonces debemos especificar, si queremos utilizar el tema de lo humano, humanos naturales o fundamentales. Entonces, aquí vemos que hemos usado siempre de una manera muy ambigua el término, y entonces debemos acotarlo hacia la denominación de derechos humanos naturales. Y entonces sí, podemos hacer una distinción muy precisa, porque solo los derechos naturales humanos tienen las cualidades de universalidad. Es la principal, que yo creo que nadie discute, pero cuando hablamos del calificativo de derechos fundamentales del hombre y lo confundimos con las garantías procesales o individuales, ahí estamos mal. Voy a hacer la distinción. Ya dije que lo que entendemos, lo que es la vida, lo que es la libertad en cualquiera de sus formas, la dignidad, son valores naturales humanos inherentes a la humanidad del hombre. Me refiero al género, sin distinguir hombres o mujeres. Entonces, esto no es normativo. El derecho, entonces debemos entender por todos aquellos principios, reglas, normas que tutelan o protegen esos valores naturales humanos. Y entonces comenzamos a trasladarnos hacia la positividad o positivización de esos valores naturales humanos para poder defenderlos en la vida real a través de los distintos procesos. En la reforma de 2011, reforma de 6 y 11 de junio, se viene a dar ciertas reglas que han llamado el nuevo paradigma de los derechos humanos. Mentira. Y todo sobre la base de los tratados internacionales, en particular la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo la firmamos? En 1980.
80, ¿no? 80, 81. Es nuevo. Pero déjense de eso. Si desde 1980 se incorpora al sistema positivo mexicano, nos obliga a su observancia, a su respeto, a su aplicación, entonces no es nada novedoso. Lo que pasa es que por inercia lo habíamos ignorado, y ahí está el problema. Vean ustedes, pues desde la primera Constitución de México, podríamos hablar desde los sentimientos de relación de Morelos, en donde se establecen auténticas garantías de derechos fundamentales: la vida, la libertad, la dignidad. Se establecen garantías para su respeto, fundamentalmente a la vida y la libertad. ¿Y eso qué? ¿Son derechos fundamentales o no? Defensa. La Constitución de 1824 y todas, la de 57, fundamentalmente 57 y 17, en donde con toda claridad se estableció en su artículo primero que se reconocen esos derechos y el Estado mexicano o la Constitución otorga garantías para su protección. ¿Y eso es mismo en un y otra vez? ¿Es novedoso? No. Obviamente que debido a muchos factores de carácter político en todos los países, los movimientos sociales, han habido la necesidad de poner más atención para una auténtica tutela, porque no se han respetado en la realidad. Y esto nos ha llevado a una confusión mayor desde el punto de vista de la teoría constitucional y no de la práctica. Y como ha habido un movimiento a nivel internacional muy relevante en pro de la defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana, que se han celebrado un sinnúmero de tratados internacionales, convenios para su defensa. Y viene el problema de que por ese carácter internacional, esa relevancia internacional que se le ha dado al ser humano, que de suyo la tiene, no hemos sabido muchas veces en dónde ubicamos a los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Están al nivel de la Constitución? ¿Están sobre la Constitución por el carácter internacional, por la relevancia? ¿Están abajo de la Constitución? ¿Son infraconstitucionales? Y nuestro Supremo Tribunal ha sustentado a los tres criterios, ha dicho las tres conclusiones, y la última al final dice: una nueva reflexión. Hemos visto que con algunas dificultades son infraconstitucionales, y tras son infraconstitucionales, los artículos 113 y 105 de la Constitución las tiene como objeto de control de la constitucionalidad, porque si fuera Constitución, la Constitución no está sujeta a control. ¿Y entonces qué son? Ven ustedes que los tratados internacionales son acuerdos, convenios, con varias denominaciones que tienen como finalidad múltiples objetivos. Y en el caso concreto de que estamos hablando, pues la tutela y protección de los derechos humanos. En Europa han hecho una distinción muy relevante, pero que a veces también entra dentro de la nebulosa de la confusión,
acerca de la distinción de los derechos fundamentales del hombre y garantías. No confunden el derecho fundamental del hombre con las garantías, las distinguen. Aquí en América hemos hablado con mucha ambigüedad, las confundimos, y sobre todo aquí en México con mayor razón. A raíz de la reforma de 2011 vino ya la decisión del caso de Radilla por la Suprema Corte, vino una conclusión mayor. Y vean ustedes que muchos tratadistas hablan del nuevo paradigma de los derechos humanos y que pues ahora sí supimos que tuvimos derechos humanos. No sé. Un tratado internacional, vean ustedes que, voy a decir brevemente, ¿cuál es el origen de la Constitución? El origen de la Constitución es un producto de la voluntad del poder soberano. ¿Y qué es soberano? Es el poder hegemónico, el poder que es ilimitado, el que no conoce límites, no tiene nada arriba, ni nadie. ¿Y cuál es el soberano? El pueblo. A través de la Constitución no refleja más que la organización del poder político de ese pueblo. Y precisamente por esa cualidad de soberanía tiene ese poder, esa capacidad de definir su tipo de Estado y su régimen de gobierno o estructuras de gobierno. Pudo haber escogido desde, bueno, de que hoy actualmente poseemos, que es el tipo de Estado democrático social de derecho, que supuestamente es el más avanzado en el mundo, más que el liberal burgués de derecho, que es el típico anglosajón. Y que uno de los puntos relevantes de este tipo de Estado es precisamente el otorgamiento, el establecimiento de garantías para la protección de los derechos de los gobernados, de los gobernados en general, sin distinción. Y entre otros derechos están principalmente, y en lugar número uno, los valores naturales humanos, los derechos fundamentales. Voy a ahorita referirles algo que desde mi punto de vista no es distinción para calificar lo fundamental. Bien, entonces esas decisiones políticas fundamentales que definen el ser y el modo de ser del Estado, el tipo de Estado, el régimen de gobierno, así decisiones políticas fundamentales denominadas por el ilustre Carl Schmitt, nos demuestra cuál es la naturaleza de la Constitución. Es ese contenido esencial de esas decisiones políticas fundamentales que se reflejan normativamente en los artículos distintos de la Constitución. Constitución esencia, Constitución normativa. Por eso es que la Constitución esencia tiene mayor relevancia, porque es la esencia de la decisión política fundamental y la que establece cuáles son las reglas, cuáles son los principios que se van a observar. Bien, entonces aquí tenemos una gran relevancia. La Constitución es producto del poder soberano. Los tratados internacionales son productos del poder soberano. Bien, a través de las estructuras
que establecen en la Constitución el régimen de gobierno, las estructuras que establecen ese régimen de gobierno, se crean órganos con competencia para el ejercicio de ese poder público. Y entre otras funciones, reconocemos la función legislativa, la función administrativa del Ejecutivo y la judicial. Pero en realidad esto nos refleja que son funciones que son propias para la subsistencia del Estado, pero que no hay una división. El poder del Estado no se divide. El poder del Estado se ejerce a través de los órganos que la Constitución constituye, crea, con el cúmulo de facultades o competencia que la propia Constitución y en regulación de esta establecen las leyes. Es decir, los órganos del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, son órganos constituidos por la Constitución, por voluntad del poder constituyente, del poder soberano, pero con competencia limitada. El poder soberano, el poder limitado, puede cambiar, modificar la Constitución cuando le plazca, cuando se den las condiciones. Pero ningún órgano del Estado, del Poder Judicial, del Legislativo o del Ejecutivo, tiene ese poder, esa facultad, esa competencia. La competencia es limitada. Entonces, obviamente, ninguno de los órganos constituidos se puede ubicar al nivel de la Constitución. Son hijos, por decir así, producto de la Constitución, y son infraconstitucionales. Entonces, recuerden ustedes que en el artículo 89 y 3 están establecidas reglas inherentes a la competencia del Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo del Senado para la celebración de tratados internacionales en los términos del 133. Y se establecen límites hasta dónde pueden llegar. Y esos son con la finalidad de poder regular los fines del Estado dentro de la comunidad internacional. Como Estado soberano, no podemos extraernos de esa comunidad internacional, tenemos que convivir con ella, pero con reglas. El Estado, a través de los órganos del Ejecutivo, del presidente de la República o del ministro plenipotenciario, que en su caso particular se designe con la aprobación del Senado, celebran los tratados internacionales. Órganos constituidos con competencia limitada, porque ninguno de ellos tiene la capacidad de poder celebrar un tratado que pueda modificar alguna regla de la Constitución. Porque recuerden ustedes que en el artículo 135 tenemos un procedimiento extraordinario para obtener cualquier modificación o reforma a la Constitución. Es un procedimiento extraordinario. Y el presidente de la República y el Senado no se pueden arrogar o atribuir esa facultad del 135 para que a través de un convenio internacional, un tratado internacional, se modifique cualquier norma constitucional. Es más, ven ustedes que los tratados internacionales se rigen por su propia naturaleza, porque son pactos, son contratos, son convenios.
que se rigen básicamente por la buena fe de los contratantes y por el principio pacta sunt servanda. Los convenios, los contratos se cumplen por la conformidad, por la buena voluntad. Un Estado no puede imponer a otro el cumplimiento de una regla de un convenio coactivamente. Y pues tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Venezuela, tenemos a Bolivia, aquí tan cercanos, y ¿qué le ha dicho la Corte Interamericana? Pues, ya misa, pero pues a mí me parece en relación con los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Y qué han hecho? Lo más que se puede hacer son sanciones de carácter político, económico, que la comunidad de Estado le puede imponer. Pues mira, como que no cumple con esto, no le compres productos y todo, y el aspecto económico llega un momento dado a tener un efecto que venza y que al Estado a que cumpla los convenidos. Pero esas son cuestiones de la realidad. Entonces ven ustedes que un tratado internacional, un convenio que se rige por esas reglas, fundamentalmente atendiendo los lineamientos de la Convención de Viena en cuanto a validez, en cuanto a interpretación, artículos 31 y 32. Por su propia naturaleza, un convenio no puede estar sobre la Constitución por su origen, porque es producto de acuerdos celebrados con órganos constituidos en representación del Estado mexicano. No lo hacen como en representación del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo mexicano, ¿no? El poder del Estado, en representación del Estado mexicano, pero con los límites. Y tenemos, por ejemplo, la situación de la crítica hacia los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos no reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Estados Unidos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que es parte del sistema del convenio? Sencillamente porque dice, mira, mi Constitución dice que yo tengo un sistema judicial, un sistema de justicia, un orden de tribunales, de órganos de justicia de tribunales, y no me autoriza, no me faculta a someterme como Estado a una jurisdicción extranjera. Mi Constitución no me lo permite. Ahora, ¿México se lo permite? Tampoco. No hay una norma, excepto el 21, en tratándose de la Corte Penal Internacional, en la que establece que fue motivo de una reforma después de la celebración del tratado, en donde se faculta al presidente a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en cada caso concreto. ¿Ven ustedes la naturaleza de la limitación? Fuera de esa, ¿no? ¿Hay alguna norma que faculte? Sin embargo, le hemos invocado, nos hemos sometido pero ¿esto qué quiere decir? Que la Convención Interamericana de Derechos Humanos está sobre la Constitución, por su propia naturaleza es infraconstitucional, por su origen. Y que no nos asuste. Si a través del proceso que establece la Constitución, en el artículo 133 se celebra un tratado internacional que es conforme con la Constitución, porque vean ustedes, para que sea válido, el tratado tiene que ser conforme con la Constitución. Si es contrario a cualquier norma de la Constitución, es inválido, de acuerdo con el artículo 46 de la Convención de Viena. La Convención de Viena, en su artículo 46, dice que entre los tratados, convenios internacionales que se han
contrarios a las normas fundamentales del Estado son nulas. Pero independientemente de eso, internamente, por la naturaleza de la Constitución, ningún acto que la contravenga es válido. Entonces, por eso el 133 establece sí la facultad del presidente de la celebración de los contratos a condición de que estén de acuerdo con la Constitución, y esa es la condición de validez, y esa condición, si establece esa condición la norma suprema, es que el tratado es inferior, es infraconstitucional, porque es producto de la propia Constitución, de una voluntad expresada a través de sus órganos de representación. Ven ustedes que dice tan cacareado, ¿verdad? El 133. Que les adelanto, el 133 es una traducción muy mala, pésima, muy literal del texto de la cláusula segunda del artículo 6 de la Constitución norteamericana. El artículo 6, en la cláusula segunda del artículo 6 no dice lo que supuestamente dice el 133. Dice el 133 literalmente: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, que se emitan de acuerdo con la competencia, de acuerdo con los límites que prevé la Constitución, y todos los tratados que estén de acuerdo